Es 1 de marzo y como es 1 de marzo no podíamos sino discutir del inicio de la campaña electoral, 90 y tantos días, 15 semanas, que nos depararán las siguientes semanas hasta el 2 de junio. ¿Habrá sorpresas? ¿No habrá sorpresas? ¿Cómo están las candidatas? ¿Cuál es el estado de la elección presidencial? De eso y más discutimos en este capítulo de Radicales. Viene la campaña más grande de la historia de México, donde hay 20,000 cargos en disputa. Así que no podíamos dejar pasar esa oportunidad de hacer una reflexión sobre qué podemos esperar y más bien qué tenemos al día de hoy y qué hemos tenido en la historia reciente que pudiese darnos indicios hacia ese camino. Hay muchas preguntas muy interesantes, unas que se quedaron sin resolver y lo cual nos compromete a profundizarlas en ulteriores capítulos, pero el día de hoy no se pierda Radicales. Pues sí, le recomendamos este arranque de campañas. ¿Dónde arrancan las candidatas? ¿Puede ganar Xóchitl Gálvez? Bueno, ¿puede anularse la elección? Bueno, de eso también platicamos aquí. Se te olvidó el fenómeno Maines. Oye, no lo mencionas, el fenómeno Maines, exacto, ¿quién? Bueno, de eso y más, ya sabe usted, este viernes 10 de la noche en Estudio B, no se lo pierda. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Semanal, este espacio donde ustedes encuentran un resumen de las noticias más destacadas de los últimos 5 días. Antes de empezar, pues les mando un saludo de parte de mi compañera Ilse García, que en esta ocasión está en la producción preparando todo el contenido que ustedes pueden encontrar en el canal hermano de Estudio B, que es Sin Embargo al Aire. Con este saludo, mando una cortinilla y ahorita regresamos. Bueno, el semanal de esta ocasión incluye las noticias más destacadas del lunes 26 de febrero al 1 de marzo. Ustedes saben, estamos en época electoral, ya esta semana inician las campañas, entonces pues hay muchas noticias también de ese tipo. Vamos a empezar con una nota destacada del lunes 26 de febrero. Esta tiene que ver con esta relación entre México y Estados Unidos, particularmente los comentarios que ha hecho el presidente López Obrador en respuesta a los reportajes que se han publicado en Estados Unidos en los últimos 2 meses, entre enero y febrero. Bueno, pues les informo que el lunes 26 de febrero, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respaldó la postura de la Casa Blanca, del gobierno de Estados Unidos. Comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está siendo investigado por autoridades de su país, Estados Unidos. Esto a pesar de la información que se ha publicado en 2 reportajes, uno del medio digital ProPublica y otro en el diario The New York Times. El embajador de Estados Unidos en México dijo esto en una conferencia junto al gobernador de Michoacán. Comentó, esto es una cita, como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo, como embajador de los Estados Unidos, aquí en México no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador. Ken Salazar habló también de la cooperación en seguridad entre ambos países. Dijo que este tema está muy relacionado con el tema migratorio y que por ello se reúne por lo menos cada 2 semanas con la secretaria Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad. También, pues bueno, destacó el trabajo de México, por ejemplo, para la detención de personas como Ovidio Guzmán, y aseguró que el trabajo que realiza con Estados Unidos se ha hecho respetando la soberanía de México. Vamos a escuchar qué es lo que comentó el embajador Ken Salazar. Bien, como lo dijo la Casa Blanca muy claramente, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador. Eso es la realidad. Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo como embajador de los Estados Unidos aquí en México, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador. Mirando lo que vamos de la seguridad, pues yo creo que no habíamos tenido tiempo donde trabajábamos tanto a la mano con el gobierno de
enfocó en todos los temas de seguridad. Miren, me parece que hasta esta mañana lo anunciaron que la canciller y el gobierno vamos a tener reunión en Washington este miércoles sobre el tema de migración, pero ahí enfocándonos por la primera vez Estados Unidos y México a la mano en Guatemala, porque sabemos que mucho de lo que vemos en el corredor de los migrantes y en ese tema se tiene que solucionar atendiendo las causas, y ahora tenemos una oportunidad de hacer eso en Guatemala. Pero en eso también viene algo de la seguridad, porque sabemos que el crimen organizado se ha ido así a otros lugares donde pueden hacer mucho más, y eso ha sido en el tráfico de personas. Entonces, esos temas los estamos levantando bien. Llevamos trabajo bueno. Yo como embajador tengo reunión muy frecuente, a veces 2 veces, por lo menos una vez a 2 semanas, a veces a cada semana, con la secretaria Rosicela, que se encabeza de la Mesa de Seguridad de México. Tenemos reuniones muchísimas con la Fiscalía y trabajando en cosas que son importantísimos para la seguridad de todos. Por ejemplo, si se mira lo que se está haciendo o lo que se ha hecho hasta con los delincuentes, ¿no? Que fue el gobierno de México, y al perder sangre y vida de mexicanos en la captura de Rafael Caro Quintana, en la captura de Ovidio Guzmán, en la captura del mentado Nini. Entonces esos trabajos siguen, y esos trabajos van a seguir siempre. La diferencia es que en estos tiempos, en los últimos 3 años de que llegó el presidente Biden al gobierno, lo estamos haciendo como socios, lo estamos haciendo a la mano, con el respeto a la soberanía de México. Muchas gracias. Ahí está esa información de la postura del gobierno de Estados Unidos. Tomen en cuenta porque vamos a regresar a este tema más adelante. Mientras pasamos a otra información también del lunes 26 de febrero, y es que se publicó el resultado, un análisis que hace el Colegio de Encuestas, donde promedia las encuestas realizadas desde noviembre hasta febrero para medir cómo van las candidatas y el candidato presidencial. Bueno, este análisis dio como resultado que la candidata de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum, mantiene una ventaja de 30 puntos sobre Xóchitl Gálvez, que es abanderada del PRI, PAN y PRD, una ventaja de hasta 60 puntos sobre Jorge Álvarez Maínez, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, quien pues no ha podido regresar a su partido a los niveles de popularidad que registraba con Samuel García Sepúlveda. De acuerdo con este ponderado que realiza el Colegio de Especialidades en Demoscopía y Encuestas, a partir de 28 mediciones, Claudia Sheinbaum promedia un 64.1% de preferencia efectiva, Xóchitl Gálvez 31% y Álvarez Maínez un 4.9%. Si estas predicciones se mantienen, bueno, al menos Álvarez Maínez aseguraría el registro nacional para su partido. Ya saben que tiene que tener al menos el 3% de los votos del padrón. Bueno, esta encuesta de encuestas ha registrado las encuestas que se han realizado en orden cronológico desde noviembre hasta febrero. Es decir, contempla las mediciones de, por ejemplo, Mendoza, Blanco y Asociados, de Mitofsky, de Reforma, las encuestas que hace Encol y Parametría. Pero vamos a ver el siguiente video con más información al respecto. La candidata de la izquierda, Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene una ventaja de 30 puntos sobre Xóchitl Gálvez Ruiz, abanderada del PRI y PAN, y de hasta 60 puntos sobre Jorge Álvarez Maínez, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, quien no ha podido regresar a su partido a los niveles que registraba con Samuel García Sepúlveda, quien se bajó de la contienda el 2 de diciembre pasado. De acuerdo con el ponderado que realiza el Colegio de Especialidades en Demoscopía y Encuestas a partir de 28 mediciones,
Sheinbaum promedia un 64.1% de preferencia efectiva, Xóchitl Gálvez 31% y Álvarez Maínez un 4.9%, que de mantenerse, en este último caso, aseguraría al menos el registro nacional para su partido. El Colegio de Especialidades ha registrado las encuestas presidenciales en el orden cronológico de su levantamiento, desde el 3 de noviembre hasta el pasado 21 de febrero. Se contemplan las mediciones de Mendoza Blanco y Asociados, Mitofsky, De las Heras, Covarrubias y Asociados, Buendía y Márquez, Reforma, Encol, GEA-ISA, Simo Consulting, Defoe, Verumen, Parametría y Simo Consulting, realizadas de cara a cara en vivienda en los últimos 2 meses. Los datos muestran que el mejor registro que ha tenido Sheinbaum en estas mediciones ha sido con De las Heras en noviembre y diciembre, con 75 y un 76.5% respectivamente. En el caso de Xóchitl Gálvez, su mejor nivel lo reportó en la más reciente encuesta de Buendía y Márquez con un 36%. En el caso de Jorge Álvarez Maínez, su mejor nivel de preferencia efectiva ha sido de 6%, muy por debajo del 19% que llegó a registrar Samuel García Sepúlveda en la medición que hizo Encol entre el 25 y el 28 de noviembre. Incluso, Movimiento Ciudadano tuvo mejores números cuando no tenía candidato. En las encuestas que Dafoe levantó del 8 al 11 de diciembre, un 10% del electorado dijo que votaría por algún candidato del Partido Naranja. Es importante que ustedes tomen en cuenta este análisis que hace el Colegio de Encuestas porque ya les decía, esta semana iniciaron de manera oficial las campañas. Vamos a avanzar con la información del martes 27 de febrero. Les decía también que íbamos a regresar a este tema entre México y Estados Unidos. Bueno, pues el presidente López Obrador habló el martes en su conferencia de prensa sobre lo que realizará pues en los meses que le queda de gobierno. Dijo que se dedicará pues a defender la soberanía del país. Esto lo comentó también haciendo la precisión de que México no manda a espiar a lideresas o líderes políticos en territorio extranjero. En su conferencia, aunque destacó lo que un día antes había comentado el embajador Ken Salazar, sobre esta falta de investigaciones en Estados Unidos en su contra, es decir, sobre esta negativa, ¿no? De que no hay investigaciones contra el presidente. Bueno, esto lo destaca el presidente López Obrador, pero también reconoce que, pues de alguna manera, estas publicaciones ya están impactando a su gobierno. Por ejemplo, dijo, esto es una cita, declaró el embajador, refiriéndose a Ken Salazar, que no hay una investigación en contra de nosotros. Nada más que ya nos pasaron, me dan ganas hasta de decirlo como lo expresan en mi tierra, nos pasan a afectar. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó el presidente López Obrador ese martes 27 de febrero. Del Financial Times, del Wall Street Journal. No pasa nada. Nada. Y además nosotros estamos pidiendo respeto porque nosotros no mandamos a los de inteligencia del Estado mexicano a que vayan a investigar a políticos a Estados Unidos. No hacemos eso. No mandamos espías a China ni a Rusia. No estamos metidos en Estados Unidos viendo quién de los que venden armas
están también financiando a diputados y a senadores de ese país. Había un diputado, senador, que estaba muy en contra de nosotros y le encontraron unas barras de oro. No hay que decir. ¿Cómo se llama? Lingotes de oro. ¿Qué nos va a importar a nosotros? Cada país tiene su gobierno. No hay gobierno del mundo. No hay un gobierno para todo el mundo. Cada país tiene su gobierno. Y en una democracia, en cada país el pueblo elige a su gobierno de manera democrática y libre. Y somos países independientes, soberanos. Entonces, afortunadamente hay mucho respeto del gobierno de Estados Unidos. Bueno, estos comentarios del presidente López Obrador, la respuesta del embajador, no tienen también que ver, además de con esta publicación de los reportajes, con la difusión que el presidente hizo en su conferencia matutina del jueves pasado, donde, bueno, comparte las preguntas que le hace llegar la reportera del New York Times antes de que publiquen el reportaje, donde se le relaciona supuestamente, ¿no?, con estos vínculos con el narcotráfico, aunque aseguran que no hay investigaciones en curso ni alguna prueba contundente. Bueno, lo que hace el presidente es compartir estas preguntas y también el teléfono de la reportera. Eso dio también mucho de qué hablar y se los comento porque las respuestas del embajador, las respuestas del presidente durante esta semana han tenido también que ver con ese tema. Incluso el fin de semana, el hijo del presidente en sus redes sociales denunció que su celular fue filtrado, su número celular, José Ramón López Beltrán, eso lo publicó, bueno, en Twitter. Y a partir de eso también Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez estuvieron publicando que sus números habían sido filtrados. Es decir, este tema va más allá de esos comentarios que ha hecho el presidente López Obrador y las respuestas que está teniendo el gobierno de Estados Unidos. Sobre ese tema nada más de las filtraciones, para que ustedes lo tengan claro, Fernández Noroña, que es coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles de Claudia Sheinbaum, dijo que ya se está investigando para dar con las personas responsables de la filtración masiva de estos números telefónicos de personajes de la política. Ya les quería comentar eso ahí como un paréntesis para que lo tomen en cuenta cuando estén escuchando justo estas respuestas entre el presidente y el gobierno de Estados Unidos. Ahora vamos con otra información del martes, también 27 de febrero, y es que Santiago Taboada, el candidato a jefe de gobierno de la alianza PAN, PRI y PRD, anunció desde lunes y martes quiénes serán los políticos que se van a integrar a su campaña. Y bueno, destacaron 3 porque son cercanos al expresidente Felipe Calderón. Estos políticos se presentaron como parte de la Liga del Cambio, así es como se presentaron en videos que estuvieron publicando en sus redes. Pero bueno, tienen todos un pasado de muchos años con gobiernos del PAN. Por ejemplo, están Javier Lozano, Roberto Gil Suart y Ernesto Cordero. Nada más para que los tengan ahí ubicados, estamos viendo, ese es Javier Lozano. Pero para que lo tengan ubicado, Javier Lozano fue secretario del Trabajo y Previsión Social durante el sexenio de Felipe Calderón. Roberto Gil Suart fue expresidente del Senado, fue subsecretario de Gobernación y también secretario particular de Felipe Calderón. Mientras que Ernesto Cordero se desempeñó como asesor, actualmente es asesor en el gobierno de María Eugenia Campos en Chihuahua, pero con Felipe Calderón él fue secretario de Hacienda, es decir, ha sido cercano a él y también estuvo muy cerca
durante la campaña presidencial del 2006. Entonces, bueno, aquí lo que destaca es que se están presentando como políticos de la Liga del Cambio, pero pues ya vemos que tienen un antecedente de varios años con gobiernos del PAN. Además, también apoyaron las aspiraciones presidenciales de Rafael Moreno Valle, el ex gobernador de Puebla, que murió en 2018, y después también las aspiraciones de Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, que también buscó ser presidente, candidato a la presidencia en 2023. Esos son los políticos que se suman a la campaña de Santiago Taboada. Ahora vamos con otra información destacada que tuvimos el día martes, y es que durante el programa de los periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez entrevistaron a Claudia Sheinbaum, la aspirante a la presidencia de Morena, la candidata, y lo que ella destacó es que ella quiere ser presidenta y quiere ser recordada como la presidenta de la educación, la ciencia y la cultura. Dijo que su vida la ha dedicado a la educación, a la lucha por esta educación, y la disminución de la violencia pues también tiene que ver con esa parte de garantizar la educación a toda la población. Yo les invito a que vayan a escuchar esa entrevista completa con Claudia Sheinbaum, y ahorita podemos escuchar un fragmento, nada más un pedacito para que ustedes vayan a buscarla cuando terminen el semanal. Aunque todavía falta, pues la etapa de campañas, habrá debates, habrá acontecimientos que no están presupuestados y que ocurren en una contienda como la que está en curso en nuestro país. Pero en la hipótesis que se prevé se materialice el día de la jornada electoral con el triunfo, yo quisiera preguntarle más hacia el futuro, Claudia, ¿cómo le gustaría ser recordada como presidenta de México? Es una buena pregunta. Primero, como la primera mujer presidenta, pues más que obvio. Pero el ser la primera mujer presidenta tiene que tener también una parte de símbolo para las mujeres y otra parte de programas, proyectos que ayuden a las mujeres en términos de disminuir la desigualdad que existe, tanto salarial como las brechas de distinto tipo. El otro día oí un video que hablaba de las brechas de los sueños de las niñas. Hasta ese nivel está la brecha entre hombres y mujeres, y particularmente en la infancia. Pero también el apoyo que tenemos que dar a las mujeres en términos del sistema de cuidados. Quiero que se me recuerde por obras importantes que hayamos hecho en términos de ferrocarril, de carreteras, por el impulso a las fuentes renovables de energía, porque yo creo en eso y creo que la transición energética tiene que hacerse más pronta de lo que hasta ahora se ha hecho, y en el bienestar, porque queremos seguir disminuyendo las desigualdades y disminuir la pobreza, particularmente la pobreza extrema. El presidente decía en algún momento, yo aspiro a ser el mejor presidente de México. Y es algo pues que se le quedó a todo mundo, y es algo muy válido. Claro. O sea, que alguien diga, oiga, quiero hacer muy bien, quiero ser un buen periodista. Mínimo es lo que quiero ser. En el mismo sentido de la pregunta de Álvaro, en la obra física está claro, o sea, usted va a caminar, tiene un camino que se le marcó, pero hay una parte que todavía no hemos visto, donde usted va a innovar, porque hay mucha gente que sabe que usted tiene un perfil muy científico, ¿no? ¿Hacia dónde va a caminar en esa otra parte, doctora? Hay obra que está clara, la otra es la que todavía no se... Bueno, ahora que lo pienso, a mí me gustaría ser recordada como la presidenta de la educación. Ese es un tema. De la ciencia. De la ciencia. De la cultura. De la cultura. Pero finalmente un proyecto político es un proyecto cultural, ¿no? Pero, pues mi vida entera la he dedicado a la educación, a la lucha por la educación pública y a la educación como persona, porque fui profesora universitaria durante años. Y yo creo que la educación pública transforma a las personas y transforma a las sociedades, finalmente.
Entonces, y la disminución de la violencia tiene que ver también con la educación. Entonces, la presidenta de la educación, la presidenta de las energías renovables, la presidenta de la ciencia, la presidenta de las obras estratégicas. La entrevista completa la pueden encontrar en Sin embargo al aire, el canal hermano de Estudio B. Vamos con la información del miércoles 28 de febrero. Este tema que ha estado presente en esta semana con la cuestión México-Estados Unidos. Y es que el presidente López Obrador pidió el miércoles al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que no participen en la guerra sucia, así la describió, emprendida en su contra. Y denunció que los conservadores de México están haciendo lobby, es decir, cabildeo en ambos países para afectar en temas comerciales y migratorios. Esto lo dijo durante su conferencia matutina que realizó ese día en Chiapas. Habló sobre la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a las exportaciones del acero mexicano y de las propuestas para cerrar la frontera entre ambas naciones. También habló de la petición de Canadá, que anunció que podría empezar a solicitar visa con el objetivo de que las y los mexicanos puedan ingresar a su territorio. Esto pues como una respuesta a un aumento en las solicitudes de asilo. Eso por una parte, eso es lo que el presidente López Obrador pide el día miércoles. Pero también les voy a compartir algo que responde, que se publica ese mismo miércoles sobre el gobierno de Estados Unidos. Bueno, ese mismo día, el reportero Jesús García del diario La Opinión publicó que el gobierno de Estados Unidos expresó su respaldo a la democracia en México y dejó en claro que no está apoyando a ninguna candidata o candidato en particular. Esto es una cita. Como ocurre con cualquier elección, el gobierno de Estados Unidos no apoya a ningún candidato o partido específico. Esto es lo que le comentó un portavoz del Departamento de Estado al reportero Jesús García del diario La Opinión. Agregó también este portavoz que se respalda la democracia en México y el derecho a sus ciudadanos. Dijo que las elecciones son una oportunidad para que las y los mexicanos decidan el futuro de su país. Bueno, esta respuesta la da después de los cuestionamientos, los dichos que se dieron a conocer ese miércoles. Los hizo Roberto Velasco, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Él afirmó que ciertos sectores en Estados Unidos pretendían intervenir en el proceso electoral mexicano. Él comentó tal cual, hay sectores en Estados Unidos que buscan tener una política de mayor intervención, una política intervencionista en nuestro país. Así que hay que ser muy cuidadosos en actuar con unidad como país, porque esto no solo es un país, es un infundio contra el presidente de la República. A esos comentarios son los que responde el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de este reportero de La Opinión. Vamos a avanzar a otro tema sobre la política también mexicana, pero en este caso estamos hablando de Jalisco. Ustedes saben, Jalisco es una de las entidades que renovará gobernatura en los próximos meses. Bueno, ahí también ha tenido problemas, diferencias, el gobernador actual, Enrique Alfaro, que es de Movimiento Ciudadano, con la dirigencia que encabeza Dante Delgado y quien también es cercano a Dante Delgado, pues Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y Jorge Álvarez Maínez, su candidato presidencial, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Bueno, en esta ocasión, el miércoles, Enrique Alfaro criticó de nueva cuenta las decisiones que ha tomado la dirigencia de Movimiento Ciudadano, esto en una entrevista. Por ejemplo, bueno, no nada más, hay que recordar, no nada más esta diferencia que han tenido por el nombramiento de Jorge Álvarez Maínez. Ya desde antes de que se eligiera primero a Samuel García como candidato presidencial, ya Enrique Alfaro había mostrado que estaba en contra de las decisiones que estaba tomando la dirigencia de Movimiento Ciudadano. Bueno, Enrique Alfaro dijo que pues sí respeta a Samuel García como gobernador por las acciones que ha tomado allá en Nuevo León, pero pues dijo que se separó.
prácticamente de las decisiones que ha tomado la dirigencia de su partido. Por ejemplo, comentó: a mí me generó vergüenza todo lo que nos pasó, todo lo que se ha construido en torno a este modelo y a esta apuesta política. Él comentó: yo no tengo ninguna identidad con ello, yo no soy fosfo, yo no soy lo nuevo, yo no soy nada de eso, soy un político serio. Bueno, esto es una clara referencia y está dejando clara su postura en contra de toda esta campaña que han realizado Samuel García y Mariana Rodríguez, pues que se promocionan como la nueva política con esta frase, ¿no? Fosfo. Entonces, pues ahí tienen esta información de lo que está pasando allá en Jalisco, a unos meses de que se renueve la gubernatura y que, bueno, Movimiento Ciudadano también está buscando mantener ese cargo. Ya estamos avanzando al jueves 29 de febrero. Les voy a pedir que nos dejen sus likes, sus comentarios, que compartan también esta información. Que lo más destacado, al menos pues en el tema electoral y en el tema aquí político entre México y Estados Unidos, ¿no? Que esta semana ha estado muy marcada por eso. Vamos a avanzar porque les decía casi al inicio que esta semana comenzaron las campañas ya rumbo a la presidencia de México. Bueno, el jueves 29 de febrero, el último día de este periodo de intercampaña, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, presentó al equipo que la acompañará en estos 82 días de campaña que van a iniciar este viernes. 82 días donde vamos a ver un montón de propaganda en todos lados, pero bueno, ese día, el jueves, Sheinbaum presentó a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, como su coordinador general. Destacó que está también Marcelo Ebrard. Él será el coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el extranjero. Ratificó a Tatiana Cloutier como su coordinadora de voceros. Y bueno, también estarán Adán Augusto López como su coordinador político, Estela Damián, coordinadora de defensa del voto, Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales, Renata Turrent, coordinadora de vínculo con diálogos por la transformación. También destaca Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial. Entonces ahí estamos viendo esos nombres, particularmente Marcelo Ebrard, que ustedes recuerdan, estuvo en duda varios meses si dejaba o no Morena. Bueno, ahora ya de manera oficial lo vemos ahí en esta conferencia, en esta presentación que hizo Claudia Sheinbaum el jueves, va a ser su coordinador de vínculo con organizaciones civiles. También en la semana estuvieron recordando en redes sociales esta cita lo que él comentó cuando se dan a conocer los resultados de las encuestas donde fue electa Claudia Sheinbaum como candidata, donde Marcelo Ebrard comentó: bueno, no me voy, no vamos a someternos a esta señora. Lo recordaron porque, bueno, ya lo estamos viendo, ya reconociendo que él va a ser el coordinador del vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el extranjero, para que lo tengan ahí bien presente. Y vamos también a otra información del jueves 29 de febrero. Regresamos al tema de México y su relación con otros países. En este caso estamos hablando de Canadá. Ya les decía que antes el presidente López Obrador había hecho este llamado a Canadá y a Estados Unidos a que no participaran en la guerra sucia que está en contra de su gobierno, así es como él lo ha descrito. Bueno, el jueves el presidente López Obrador hizo un pequeño reproche fraterno, así lo llamó, al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Esto pues luego de que el gobierno de ese país anunció que los mexicanos tendrán que solicitar una visa para entrar a ese país, con algunas excepciones. Bueno, López Obrador le recordó a Trudeau que él fue quien lo ayudó para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora se conoce como el TEMEC. Porque, recordó el presidente López Obrador, Donald Trump, que en ese momento gobernaba Estados Unidos, no quería por diferencias, por discrepancias con el primer ministro. Insistió el presidente López Obrador, pues que esos políticos no se llevaban bien y que él lo ayudó a que Canadá siguiera formando parte de este tratado de comercio, de libre comercio.
el presidente López Obrador recalcó que no existía problema alguno con el primer ministro o la ciudadanía canadiense, pues no se van a romper relaciones por el intercambio económico entre ambas naciones, pero pues sí criticó que se esté tomando esta medida desde Canadá justo en tiempos electorales, en un año electoral. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente López Obrador el jueves. Vamos a esperar, no sé si ya se manifestó. Sí, Ya hay comunicado. Sí. Solo afecta al 40%. Sí, en una modalidad, me dicen, en donde solo puede afectar a un 40% de los que van a Canadá. Qué bueno que se moderaron. De todas maneras, nosotros consideramos que se podían haber buscado otras opciones, otras alternativas. Sin embargo, ellos tomaron esa decisión. Nosotros respetamos lo que deciden otros gobiernos, porque son gobiernos independientes, libres, soberanos, y nosotros vamos a buscar opciones alternativas. No podemos nosotros romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos, porque es muy bueno el intercambio económico. Van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo. Entonces, tenemos que actuar con prudencia, con serenidad. Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería. Pues aquí seguiremos con pendientes de esta información, qué es lo que va a pasar con esa relación entre México, Canadá y sobre todo pues cómo nos va a afectar como mexicanos, como mexicanas. Y vamos entonces a avanzar a la información del viernes 1 de marzo. Hoy porque grabamos el semanal en viernes, les presentamos en Sin Embargo MX, en el portal web de Sin Embargo, un texto sobre cómo llegan las candidatas a la presidencia y el candidato presidencial. Bueno, pues en esta ocasión nos encontramos con Xóchitl Gálvez, la candidata de la derecha, que lleva hasta 50 puntos de distancia con el primer lugar, que es Claudia Sheinbaum, que lo que está prometiendo es continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado está Jorge Álvarez Maínez, que llega ahorita a la campaña después de un intento fallido de su partido por proponer a otro candidato. Es decir, Jorge Álvarez Maínez es la segunda opción de Movimiento Ciudadano, y en ese contexto pues está llegando a el inicio de las campañas. Los votos que alcance Movimiento Ciudadano pues le servirán al menos para mantener el registro de su partido. Este es un poco del contexto en el que llegan las candidatas y el candidato. Hay que recordar que el viernes 1 de marzo las candidatas y Álvarez Maínez iniciaron sus campañas. Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México. Xóchitl Gálvez inició el primer minuto del viernes 1 de marzo con una caminata por la paz en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, que es importante que eligiera este lugar porque es el municipio considerado como el más inseguro del país, mientras que Álvarez Maínez fue a Lagos de Moreno, Jalisco, que es uno de los 2 estados que gobierna Movimiento Ciudadano. Vamos a ver el siguiente video que preparó la unidad multimedia de Sin Embargo.
una candidata de derechas hasta 50 puntos de distancia del primer lugar, una candidata de izquierda que promete la continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y un candidato producto de una precampaña atropellada cuya intención de voto solo servirá para mantener el registro de su partido. Así es como llegan Xóchitl Gálvez Ruiz del PRI, PAN y PRD, Claudia Sheinbaum Pardo de Morena, PT y Verde Ecologista, y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano al inicio de las campañas presidenciales. Sheinbaum dará inicio a su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, un lugar simbólico para la izquierda. Xóchitl Gálvez, en tanto, arrancará en el primer minuto de este viernes con una caminata por la paz en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, considerado como el más inseguro del país. Álvarez Maínez irá a su vez a Lagos de Moreno, Jalisco, entidad gobernada por Enrique Alfaro, quien ha marcado distancia con el Partido Naranja. Hasta el momento, todas las encuestas publicadas previo al inicio de la campaña muestran que en esta elección saldrá la primera mujer presidenta de México. En la medición de las Heras de Motecnia, por ejemplo, Claudia Sheinbaum tiene una intención del voto de 67%. Solo un punto porcentual abajo de lo que registró en septiembre de 2023. Xóchitl Gálvez tiene una intención de voto de 15%, una distancia de 52 puntos con Sheinbaum. En el caso de Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, que se registró de último momento, tiene de frente un verdadero reto, ya que es el último candidato que no tuvo precampaña y en el periodo de intercampaña le sirvió apenas para definir a su equipo. La encuesta le da apenas un 2% de la intención de voto, cuando ante una posible candidatura de Samuel García, MC alcanzó un 6%. Aún falta poco más de 90 días para conocer la decisión de la población mexicana, tiempo que no se compara con todo lo invertido hasta el momento. Pues ahí tienen un panorama general de cómo llegan las candidatas presidenciales y el candidato presidencial a este arranque de las campañas. Nada más aquí les voy a comentar que Xóchitl Gálvez, que ya comienza mucho antes que Sheinbaum y que Jorge Álvarez Maínez su campaña, bueno, nada más para que tengan ahí la información, Xóchitl Gálvez dijo desde Fresnillo que tendrá como una propuesta no solo atender el tema de la inseguridad, sino la construcción de un centro de privación de la libertad, un reclusorio de máxima seguridad. Ella comentó: se acabaron los abrazos a los criminales. Esa es la cita que ella da. Habla de construir un reclusorio de muy alta seguridad y con tecnología de punta. Nada más, pues sí hay que tener el dato que incluso ya los reclusorios que están con los que cuentan, los que hay actualmente en México, pues o están también saturados, otros, hay muchas personas que llevan años sin sentencia. Entonces, aquí la propuesta que está haciendo Xóchitl Gálvez es construir pues más un reclusorio con más seguridad, es lo que ella comentó. Para que tengan ahí en cuenta toda la información de qué es lo que va a exponer Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maínez, la van a encontrar, ya lo saben, en Sin Embargo al Aire, también en Sin Embargo MX. Ya nada más, antes de cerrar, como última información, les quiero invitar a que busquen una investigación que se publicó esta semana en la Red de Derechos Digitales. Expuso que el ejército mexicano está emprendiendo operaciones militares en el ciberespacio. Nada más así, les doy una probadita, ya después abundaremos a lo mejor en el próximo semanal, pero para que lo tengan en cuenta, esta investigación me parece importante
porque está hablando de este centro de operaciones del ciberespacio con el que cuenta la Sedena y que también pues ha sido utilizado para detectar, para rastrear cuentas que publican cosas en contra del ejército, que han sido críticas contra las decisiones que toma la Sedena. Para que lo tomen ahí en cuenta, les repito, es de la Red de Derechos Digitales. No dejen que termine la semana sin buscar esta investigación. Es importante también ahí tenerla en cuenta. Y yo con esta información me despido. Nada más les pido que nos dejen sus likes, sus comentarios para saber también de qué quieren hablar con más a profundidad la próxima semana. Nos vemos, ya lo saben, como cada viernes en Estudio B, aquí en El Semanal.